vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Listo, yo sé que se ve un poquito como raro esto, no se entiende muy bien, pero ya vamos a ir a la explicación. Bueno, pero antes de esto quiero que usted se haga la pregunta. Yo sé que usted se la ha hecho alguna vez en su vida, y no sé si a usted le ha pasado que usted se levanta en la cama y dice: ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Qué es lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana? ¿Nos ha hecho esa pregunta? Ahí en su intimidad, como que usted no sabe ni para dónde va, no tiene un propósito claro, todos los problemas vienen encima. ¿No le ha pasado? Bueno, yo creo que soy el único. ¿Cuál es el propósito de su vida, mi hermano y mi hermana? El día de hoy estamos celebrando el Día de las Madres, pero que muchas madres no querían ser madres. De verdad, muchas madres no querían ser madres. Y fue porque les tocó ser madres. Y en algún momento lo pensaron y dijeron: ¿y ahora yo en qué me metí? ¿Cierto? Eso es lo que no se dice del Día de las Madres, lo que callamos las madres. Pero para poder aprender a saber qué hacer, para seguir en esos momentos donde vemos que no hay una salida, como que nuestra vida no tiene ese sazón, no sabemos ni qué hacer de nuestra vida, debemos aprender a lidiar y a saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad. Dígale al hermano que tiene ahí al lado, ¿cuál es su identidad? ¿Saben qué es la identidad? ¿Ustedes saben qué es la identidad? La tarjeta de identidad. Una de las cosas más difíciles para todo ser humano es afianzar su identidad, ¿lo sabían? Pasamos por 3 etapas en nuestra vida antes de tratar de entender cuál es mi identidad. Una es cuando somos bebés, nuestros padres en el regazo de ellos nos dan identidad. ¿Cómo nos dan identidad? Con el nombre. Empiezan a llamarlo ahí Marce o Alejandro, Alejito le dicen cuando es bebé. Usted le dice Alejito, o a Marce Mar le dicen. No sé,
Jaircito le decían, me imagino. Le dan un nombre, le dan una identidad. De ahí en adelante usted empieza a entender quién es. La segunda etapa, más o menos los especialistas dicen que es cuando usted tiene aproximadamente 5 a 6 años. Y es donde usted empieza a descubrirse, bueno, algunos desde 4, es donde usted empieza a descubrirse sexualmente, donde usted empieza a ver sus órganos sexuales, donde empieza a diferenciar entre niño y niña. Esa es una parte clave para la identidad de todo niño o de todo ser humano. Y la tercera etapa es cuando usted pasa por la adolescencia. Cuando usted es adolescente, empieza a definir más rasgos de su identidad, ¿sí? Pero algunos por esa etapa se confunden más o queda truncada su identidad. Por eso es que hay tantas personas que van y se suicidan, o hay tantas diferencias. En ese proceso es fundamental que los padres ayuden y la sociedad ayude, ¿no? Es difícil afianzar nuestra identidad porque nadie nos habla de esto. Nadie nos enseña cuál es el camino que debemos recorrer. No tenemos mentores, no tenemos padres espirituales o personas que hagan un trabajo acerca de la identidad de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros padres están solucionando sus problemas. Usted ya cuando es padre, usted ya empieza a pensar en otra cosa, en la economía, en la salud de los niños, en la educación, pero nunca se interesa por la identidad de sus hijos. Son personas que Dios ha delegado, dice la palabra, heredad de Jehová son los hijos nacidos en la juventud, ¿cierto? Son heredad, son algo, una responsabilidad que nos dejó Dios para que nosotros los formemos, pero no los ayudamos en su proceso de identidad, ¿sí? ¿Pero qué es la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos, creencias, valores y expresiones que caracterizan a una persona o a un grupo de personas, permitiéndoles reconocerse a sí mismo y diferenciar a los demás. Es un concepto dinámico, que se construye a lo largo del tiempo, influenciado por la familia, su nombre, su apellido, su nombre de la identidad, si no sabía, su origen, de donde usted vino. No es lo mismo una persona que haya venido de la costa que una persona que haya venido de Boyacá, ¿cierto? O de Bogotá. Son culturas totalmente diferentes. También es influenciado por la cultura, por la sociedad, etcétera, etcétera. Y las experiencias que se hayan vivido a través del tiempo. Por eso es que cada ser humano tiene una identidad única. No puede haber, aunque yo tengo un hermano gemelo. Si ustedes lo ven por allá haciendo cosas malas, es que él no se ha convertido. No soy yo. Me toca aclarar, sí, por si acaso. Estoy orando para que él se convierta y venga al Señor. Pero mi hermano, que aunque es gemelo y en un tiempo nos parecíamos mucho, porque ahorita ya está más gordito, yo estoy más flaquito y estoy más canoso, él se pinta la barba. Ahora, antes, aunque nos parecíamos mucho, teníamos nuestra propia identidad, nuestros propios gustos, nuestras propias maneras de hacer las cosas totalmente diferentes. Y así le pasa a todo ser humano que nace en la tierra. ¿Por qué? Porque crecemos de experiencias, de circunstancias, de vivencias totalmente diferentes. Ustedes saben que en esta época hablan mucho de la clonación. Si clonaran a una persona igual a mí, él no sería igual a mí, porque él tendría gustos totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que nos hace tener una identidad.
Y a veces cuando no reconocemos o cuando no se ha hecho un buen trabajo en nuestra identidad, tenemos ese problema ya en la época más adulta, de que no sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Yo no sé si usted ha hecho el ejercicio con sus padres o con sus abuelos, los que tienen todavía vivos, a sus abuelos, de preguntarle sus orígenes, de dónde vienen, quién fue su abuelo, quién fue su tío, cómo construyeron su vida. Es importante porque usted se va a dar cuenta que más adelante usted tiene ciertos rasgos de su tatarabuelo. Hay muchas cosas en las cuales usted se va a parecer a ellos, va a tener algo, unos tintes de su familia. Incluso si hay maldiciones que ellos practicaron antes en el pasado, pueden estar afectándolos a ustedes. Y por eso están siendo esclavos del pecado, ¿sí? Hay maldiciones generacionales, dice la palabra, que nos alcanzan hasta la cuarta generación. Y si usted no lo sabe, usted debe empezar a buscar en sus antepasados. Esto lo hacían los judíos. Ustedes dicen, ¿por qué los judíos son tan exitosos y tan prósperos en su vida? Y es porque ellos entendían sus orígenes. Ellos sabían quién era su tatarabuelo y sus apellidos y sus nombres los declaraban en la vida de sus hijos si hacían las cosas bien. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender eso para trabajar en nuestra propia vida. Recuerde, mi hermano, usted no es un producto terminado. Dígale al hermano que tiene ahí al lado, usted no es un producto terminado. Usted está creciendo en las manos del Señor. Exacto, por más viejos que seamos, yo soy viejito ya, mire, pero yo tengo que seguir aprendiendo cosas hasta que me muera. Y cuando me muera, el Señor me va a enseñar muchas más cosas allá en el cielo. Porque no somos productos terminados. Entonces, veíamos la historia de Abraham, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo que le impulsa a usted para levantarse cada mañana? ¿Está esperando el fin de semana para descansar o salir con sus amigos? Para salir de la monotonía, de la rutina, de su vida. A veces no sabemos de dónde venimos y por consiguiente no sabemos para dónde vamos. Por ende pasamos nuestras vidas tratando de sobrevivir. Somos como alguien que se está ahogando en una gran piscina y aletea y aletea y aletea y aletea y no sabe para dónde va, cumpliendo con las normas que nos da la sociedad y recreándonos con vicios para poder olvidar el duro trabajo de la vida, de la familia, del trabajo, las duras circunstancias, lo duro que son las obligaciones. Y a veces nos sentimos así, mi hermano. Pero cuando estamos en Cristo, debemos aprender a cambiar esas cosas, mis hermanos. Debemos, porque a veces también se nos vuelve una rutina venir a la iglesia. ¿No le ha pasado? Que llegan y otra vez el pastor. Ojalá estuviera la pastora que me hace reír, por lo menos. Se les vuelve una rutina. Se les vuelve una rutina la comunión con Cristo. Eso es duro. Vamos a orar. Hoy no quiero orar. Otra vez. Yo oro y oro y oro y nada que se va este pecado. Yo oro y oro y oro y las cosas siguen igual. Yo oro, oro y oro. Y usted no piensa que de pronto el Señor les está tratando de enseñar algo en eso. Cuando las cosas van mal y siguen mal, es porque usted debe buscar qué es lo que está mal. ¿Y por dónde usted puede empezar a buscar? Empiece por usted. A veces empezamos por mi pareja. No, pastor, es que ella
no, definitivamente no me la aguanto más. O por el Señor, el pobre hermano. No, si yo le contara lo que él hace. Eso, la palabra de hoy era para él. Era para él. ¿No? Usted debe empezar por usted. Si las cosas van mal en la vida, debemos empezar por nosotros mismos. No por mi prójimo, sino por ustedes mismos. Entonces empieza a escarbar. Bueno, yo tengo esta debilidad, yo tengo este problema, ¿por qué es? Y empiece a revisar, y empiece a buscar y empiece a cambiar. El padre de Abraham se llamaba, ¿cómo se llamaba? Taré, quien era politeísta e idólatra. El significado de Taré es retrasar, retrasar. Ahorita vamos a ver el por qué tiene mucho significado el nombre de Taré. Imagina que le pongan a usted a un hijo retrasado. No. Abraham tenía dos hermanos. Les estoy resumiendo lo que leímos ahorita, porque yo creo que muchos quedaron. Abraham tenía dos hermanos. Uno era Harán, que falleció prematuramente, y el otro Nacor. Y Nacor era el nombre del abuelo de Abraham, o sea, el papá de Taré, Nacor. Por eso uno se tiende a confundir, porque primero un Nacor y después otro Nacor. Abraham toma por esposa a Sarai, quien era estéril. No puedo escogerme. Y Nacor toma por esposa a Milca, hija de Harán, el hermano que había fallecido. Más adelante Nacor se convierte en el padre de Rebeca y de Labán. ¿Recuerdan quién es Rebeca y Labán? ¿Quién? El tío de Isaac, o sea, el papá de Rebeca, perdón, de Raquel, me confundió, el papá de Raquel. ¿Se acuerda que Abraham tuvo por esposa a Raquel? Jacob tuvo por esposa a Raquel y Lea. Parece una novela de esas turcas. Por ahí hay en YouTube una novela de Abraham para que la vean. Y entonces Lot es hijo de Harán. ¿Se acuerda que Harán falleció? El papá de Harán es Lot y quedó huérfano. Se quedó solamente con su abuelo Taré y con su tío Abraham, ¿sí? Y salen de Ur de los Caldeos, una ciudad que era idólatra. O sea que esa familia era idólatra. ¿Qué es idólatra? Que hacían muñecos de yeso para adorar, y ese era el negocio de Taré. O sea, Taré, el negocio era, y lo iba a heredar sus hijos. O sea, Nacor y Abraham iban a heredar ese negocio. ¿Listo? Entonces salen de Ur de los Caldeos, que era una ciudad de idolatría, pero se quedan parados en Harán. No sé cómo así Harán. Harán luego no es el nombre del hermano de Abraham. Sí, pero le pusieron el nombre de la ciudad, Harán. Harán es una ciudad intermedia entre Ur y Canaán. Canaán era la tierra prometida. Entonces van saliendo de Ur y se quedan en Harán, y fallece ahí Taré. Y quedan todos retrasados. Un proceso que iban a hacer y quedaron varados. ¿Qué problema la familia de Abraham, no? La vida de Abraham no era muy cómoda, y más en esa época. En esta época tenemos comodidades, pero imagínense allá en un desierto que usted tenía que vivir en carpas. Era complicado, ¿cierto?
No era muy cómoda la vida de Abraham. Abraham era inmigrante. Recuerde que cuando uno sale de su país, de su tierra natal, y va para otra tierra, no tiene los mismos derechos que tiene en su propia tierra. ¿Verdad? ¿Cierto, hermano? Los que vienen de Venezuela, ellos han tenido que vivir esas circunstancias. Abraham era inmigrante, venía de una tierra politeísta, venía de una familia idólatra. Su oficio era hacer ídolos, su mujer era estéril, su hermano y su padre fallecieron, quedan varados en una tierra desconocida. No hay mucha esperanza para ellos, ¿verdad? ¿Cuál era el impulso de Abraham para levantarse cada mañana? Para seguir su vida, para decir, no, vamos adelante, porque no tenía nada. Ya iba a cumplir, yo creo que ahí más o menos tenía unos 70 años ya Abraham. Con una mujer estéril, ni siquiera un hijo para estar alegre. Su papá, el padre de Abraham, era Taré. Y como la historia islámica y la historia judía cuentan de que Taré era muy fuerte con sus hijos, con Harán y con Nacor y con Abraham. Era muy fuerte. Y un día, pues eso cuenta la historia islámica, eso no está en la Biblia, pero cuenta la historia islámica, que Abraham cogió y todos los ídolos que tenía en el taller, cogió un palo y empezó a romperlos uno por uno. Los rompió todos y dejó al ídolo más grande. Y ese palo se lo puso al ídolo más grande. Y cuando llegó Taré y le dijo, ¿qué pasó? Y él dijo, no, es que el ídolo grande rompió todos los pequeños. Entonces el padre lo miró y quería reventarlo y lo iba a quemar en un horno de fuego. Imagínese papá. Imagínese, si usted el día de hoy quiere creerle a Dios, quiere tomar una decisión definitiva, debe empezar por mirar su pasado y su presente para poder proyectarse en el futuro. Abraham sabía que las cosas no estaban bien en su vida, las cosas en su familia tampoco estaban bien y en su trabajo menos, ¿sí? Pero un día, yo creo que un día de rutina, esos como los que usted tiene, de otra vez un lunes por la mañana que uno no quiere hacer nada, escucho una voz que decía lo siguiente. Vamos a ir a Génesis 12, 1 al 3, y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo, ¿no? Escucha una voz que le hace una promesa, pero para que esa promesa llegara tenía que cumplir una condición. ¿Usted lo haría? Que se despierte un lunes por la mañana, faltan 10 minutos para irse a trabajar y escuche una voz y le diga no vaya a trabajar. Bueno, usted lo ha escuchado, yo creo. Se acuesta otra vez a dormir. Que le diga, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. ¡Wow!
qué palabra. Pero ¿sabe qué les digo, mi hermano? Usted escucha esa palabra todos los domingos, pero sigue con sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque no ha tomado una decisión. Usted no ha tomado una decisión. Abraham tenía que tomar una decisión. O seguía con su familia, con sus cosas, con su idolatría, con su negocio, con el negocio de su papá, con su esposa estéril. Bueno, tenía que llevárselo, ¿no? O le creía a Dios y decía, voy a dejar todo esto. Voy a dejar mi comportamiento, voy a dejar mi pecado, voy a dejar esta miseria en la cual estoy viviendo y voy a cambiar verdaderamente. Nada me va a detener, porque quiero una buena vida para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis generaciones. Voy a ser radical. Ya no más, me cansé. Yo escucho muchas quejas de hermanos. No, ya me cansó. Él me cansó. Ya no quiero seguir. Bueno, tome una decisión, ¿cierto? Entonces, si se cansó, es porque ya no más. Pero no, sigue igual, a los 8 días. Ya me cansé, digo Abraham. No quiero seguir con esta rutina tonta. Y le creyó a Dios. Abraham tenía temor de tomar una decisión. O seguía su camino o tenía que tirarse al un chapuzón. En Estados Unidos le llaman a eso dry top blue. ¿Cómo es? Dry top blue. Tirarse a la nada, tirarse al chapuzón. Arriesgarlo todo. Dive to blue, algo así, bueno, no sé mucho. Tirarse al fondo, a la oscuridad, a nada. Creerle solamente a la voz. ¿Usted le cree a esto, mi hermano? Si yo le creo al Señor, creo que Él me cambió, creo que Él hizo cosas en mi vida, yo le voy a creer en donde Él me tenga que enviar. Mire, yo he estado en este punto, mi hermano, en esa decisión en donde todo es oscuridad, donde uno no sabe salir de la zona de confort, es algo muy difícil. Les voy a contar mi experiencia. Yo, cuando no era cristiano, hubo un momento en un lugar donde menos lo esperaba, y era en una fiesta, en una borrachera. Había mujeres, había licor, había lo que usted quisiera, hasta drogas había, y yo estaba tomando ahí, yo me estaba divirtiendo entre comillas ahí, y vi eso y lo vi tan seco, no había vida, aunque había mucha gente, no había vida. Yo veía eso como muerte, y no era cristiano, yo no conocía al Señor. Y ese momento para mí fue, yo todavía lo tengo en mi mente, porque yo dije, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Y no había nada, mi hermano. No había nada a donde que yo pudiera degustar, que me satisfaciera. Porque a veces uno piensa que esas cosas le traen placer, pero un placer momentáneo, chiquitico. Después se acaba. Y después es más la resaca, el dolor de cabeza, los problemas, que el momento que usted la pasó bien. En serio. Duran más tiempo los problemas que el momento que usted la pasó rico, entre comillas, que quiso hacer su vida, entre comillas. Y ese día yo le dije al Señor, Señor, aunque no lo conocía, yo le dije, no quiero más esta vida, quiero que tú hagas algo. Yo no sabía, yo no tenía ni por el pensamiento, primero, el ser cristiano, segundo, el ser pastor, pero no lo tenía en mi mente.
Pero le dije al Señor, no más, no quiero más eso, haz tú lo que tengas que hacer. Y el Señor me fue llevando en un proceso, empecé a conocer a mi esposa, ni siquiera había conocido a mi esposa. Y todo se fue dando como tan natural y vi la vida, la verdadera vida, la verdadera luz. Abraham creyó a Dios. ¿Usted le cree, hermano? Si usted le cree, hay una palabra para usted el día de hoy que dice, espere que no la tengo acá. Sí. Hay una palabra en Juan 1, 9 al 13. Que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. ¿Usted cree en esa palabra? ¿Usted cree en Jesús? Entonces, ¿usted qué es? Hijo de Dios. ¿Y cuál debe ser el comportamiento de un hijo de Dios? Buscarlo a Él, apartarse para Él, ¿cierto? Abraham encontró su identidad cuando escuchó esa voz y decidió seguirla. Porque mire, mi hermano, esto es de decisión. Esto es de usted querer hacerlo. Es de un hecho. No es de, ay, yo quiero hacerlo, pero no lo hace. Seguir a Dios es una decisión suya. Y por más consejos, por más visitas que les hagamos, por más tratar de buscar solución al problema que usted tenga, solamente usted va a poder cambiar, porque la decisión es suya. Y ese es el libre albedrío. O sea, Dios no se mete y lo obliga a usted a cambiar. Dios le da la opción para que cambie. Pero si usted no quiere cambiar, no cambia. No va a cambiar nunca. Es una decisión, mi hermano. En Génesis 17, 1, 8, vamos a leerlo. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Listo? ¿Quién lo tiene? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Era Abraham de 98
años. Y por primera vez encontró su identidad. 99. 99. Como un año. Y por primera vez encontró su identidad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 42. No se burlen. Pero hace 13 años encontré mi identidad. Ahora usted ya encontró su identidad. Si no, le voy ganando, aunque tengo más años. Encontró su identidad. ¿Cuál era el nombre de Abraham? Abraham era Abram, sin H, sin la H intermedia. Abraham. ¿Qué significa este nombre? ¿Qué significaba este nombre de Abraham? Padre, gran padre. Gran padre. Y tenía una mujer estéril. Imagínense cómo lo cogían de parche en el trabajo. Imagínense la familia como le dijo, uy, gran padre, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el gran padre? Yo me imagino que lo tenían hasta aquí el pobre Abraham. Y cuando encuentra a Dios y decide hacer lo que dice Dios en su palabra y hacerle caso y obedecerle, Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de generaciones, de multitudes. Pero igual lo cogían de parche porque todavía no tenían ni un hijo. Pero él ya estaba contento. Imagínense Abraham y a Sarai diciéndole: padre de multitudes, ven a comer, ya está hecha la cena. Y el vecino: padre de multitudes, y ni siquiera tienen un hijo. Pero ya en fe había algo. Y él creyó. Y creyó a Abraham. Ahora la pregunta es: ¿y creyó Alejandro? ¿Y creyó Fabio? ¿Y creyó mi hermano Norio? ¿Y creyó mi hermano César? ¿Le creen a Jesús? ¿Le creen esa promesa que tiene? Aunque tengamos 99 años y mi esposa sea estéril, como dice aquí la palabra. ¿Creen que se está gestando ese hijo? Aquí empezó a tener el hijo Abraham, Isaac. Ahí se empezó a gestar ese hijo. Solamente en el creer. Esa promesa se va a gestar solamente cuando usted empieza a creer. No sabemos cuándo va a llegar, pero va a llegar. Amén, ¿cierto? Amén, va a llegar. Porque le creemos a Dios, porque Él nos ha dado una nueva identidad. Y lo que éramos antes, ese pervertido, ese ladrón, ese mujeriego, ese tomador, ese chismoso o chismosa, eso quedó atrás. Dios me da una nueva identidad con el cual me puedo identificar. Soy hijo de Dios. No soy hijo de Freddy, de Gonzalo, no sé cómo se llamarán sus padres. No, soy hijo de Dios con una nueva identidad, con una nueva ciudadanía, con un nuevo ser. Soy completamente nuevo. Y creyó. Es creer, mi hermano. No había nacido el hijo de Abraham, ni siquiera estaba en el vientre de su esposa, pero había salido de la boca de Jehová esas promesas, ese pacto que Dios había dado, ya era real, porque Dios no se retracta. No se retracta. ¿Y saben por qué? Ahí hay un pedacito donde dice, bueno, que me meto un poco en teología. Dice que Dios estableció su pacto entre mí y ti. ¿Por qué no le dice entre mí y yo? Y tú. Entre yo y tú. ¿Sabes por qué?
Porque Dios no puede hacer un pacto con un hombre. Dios le cumple el pacto, pero no puede pactar, porque para hacer un pacto, yo tengo que hacer un pacto con alguien igual a mí, que tenga las mismas posibilidades que yo. Por eso yo puedo hacer un pacto, un negocio con Alejandro, porque él y yo, los dos trabajamos. Yo no voy a hacer un pacto con mi hija Naomi. No es que usted me debe cumplir, no, porque es que no estamos en igualdades de condiciones. Lo mismo, Dios no está en igual de condiciones que con nosotros. Entonces Él tiene que hacer su pacto entre Él mismo. Entre la Trinidad hacen su pacto. Y le van a cumplir a Abraham, porque hicieron pacto. Eso es un poquito más de teología, ustedes pueden analizarlo más profundamente después. Pero hace un pacto y cumple esa palabra. Por eso hace 8 días veíamos que había un sacrificio, ¿no? El sacrificio de... Ay, ¿no se acuerdan ya qué pasó hace 8 días? Isaac. Recuerden que también hablamos de Abraham. Hizo un pacto y creyó a Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham y sus generaciones? Se multiplicaron. De Isaac salió Jacob. Jacob le cambiaron también el nombre por Israel. Israel tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Rubén, Isaacar, José. Bueno, tuvo 12 hijos. Dan, los hijos de José, que fueron Manasés y Efraín. Y se convirtió de una familia, de un individuo, sale toda una nación. Incluso aquí vemos muchos que decimos, somos hijos del padre Abraham. Pero no, porque usted es hijo de Dios. Entonces, se multiplicó y Abraham, Dios le había prometido que sus generaciones iban a ser como las estrellas del cielo. Y no solo como las estrellas, como la arena del mar. Y no solo como la arena del mar, como el polvo, que usted no puede ni contar. Y así es. ¿Es realidad o no es realidad? Porque todos nosotros venimos de esa descendencia espiritual. Porque creemos en, porque le creemos a Dios. Y creyó Julián que iba a ser así, porque Dios lo había prometido. Amén. ¿Cuál es su identidad, mi hermano? ¿Todavía usted cree que es hijo de su papá? Por amor, sí, yo tengo un papá y lo amo, ¿sí? Pero tengo un Padre Celestial que me da todo lo que... No dije hijo de su mamá porque hoy es el día de la madre. El día del padre de los padres. Entonces, nuestra identidad no depende de nuestra formación, del lugar de donde nací, de mi nombre, de mi apellido, de mi pasado. ¿Sabe de dónde depende mi identidad? ¿Quiere saber quién es usted? ¿Quiere saber quién es usted? ¿Quiere saber quién es usted? Acá está su identidad, su cédula, su DNI. Acá está su antepasado, su presente, su pasado, su presente y su futuro está acá. ¿No le da curiosidad leerlo? ¿No? ¿Se aguanta la gana? Aquí está. Ahí está. Cuando yo me identifico con lo que Dios quiere para mi vida, Él revela mi verdadera identidad. Ese es mi propósito. Soy creación de Dios, provengo directamente de Él. La palabra dice que tengo el ADN de Él. Él puso aliento de vida. ¿Sabe por qué tengo el ADN de Él?
¿Por qué? La palabra dice que somos hechos a su imagen y semejanza. O sea, usted es como su padre. Él puso aliento de vida en mi boca, me formó con sus manos, me dio identidad, me puso un nombre, me compró con su sangre. Definitivamente le pertenezco a Él. Por eso creo en Él. Amén. Regálele un aplauso a su Creador, a su Padre, al que no lo va a dejar, al que siempre está con usted en todo momento. ¿No le parece eso magnífico? Aunque usted esté pecando, Él está ahí. ¿No le da pena? A mí sí me da pena. Pero él quiere que yo cambie y Él quiere que haga las cosas como Él las ha previsto. Amén. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra, este tiempo en las manos del Señor. Póngase sobre sus pies.